por un valle o por la sombra de la muerte, mi Dios, yo sé que tú eres más poderoso de lo que yo esté enfrentando. Ese gigante que me está haciendo a mí la guerra, ese gigante que ahora mismo se quiere burlar de mí, ese gigante que ahora mismo me está atacando. Yo sé que tú eres mi Dios. Tú eres poderoso. Tú eres poderoso. Mi alma clama por ti, mi Dios. Mi alma te necesita, Jehová. Oh, mi Dios, aquí donde estoy, clamo a ti. Mi alma te necesita, mi Dios. Gracias, Señor. Poderoso eres, Señor. Gracias. Gracias. Qué maravilloso es nuestro Dios. Él se merece un aplauso. Gloria a su nombre. Muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Sean ustedes bienvenidos a la casa del Señor. Reciban saludos de nuestros pastores, Joel y Marta, que se encuentran fuera del país. Pero ahí donde ellos están, ellos le mandan un caluroso abrazo a ustedes y siempre están atentos al pueblo. Así que reciban un saludo de parte de nuestros pastores. Amén, hermanos. Qué bueno que están aquí y han decidido estar juntamente con nosotros para alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios y meditar en su palabra, la palabra del Señor, que es vida para nuestra vida. Es vida para nuestra vida. Así que yo le voy a invitar a ustedes que busquen en su Biblia, Primera de Pedro, capítulo 2, y yo voy a estar leyendo los versículos 9 y 10. Primera de Pedro 2, 9 y 10. Y mientras usted lo está buscando, permítame introducirme. Yo sé que algunos de ustedes no me conocen o me han visto, pero no saben mi nombre. Mi nombre es Nidia Adames. Por la misericordia de Dios estoy aquí. Le doy las gracias a los pastores, a los líderes de la iglesia, por esta confianza. Amén. Mientras usted está buscando en su Biblia, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 al 10. Yo también quiero invitarle y también recordarle a todos los hermanos que este viernes tenemos nuestra vigilia unida con nuestros hermanos de las iglesias en Frederick. La vigilia no será aquí, será en Frederick. La van de la iglesia estará saliendo, si no me equivoco, a las 6:30. A las 6:45. Así que ustedes, si desean, pueden venir aquí, dejar su vehículo y partiremos hacia Frederick. También vamos a estar compartiendo con ustedes la dirección del lugar donde vamos a estar haciendo la vigilia, para si usted quiere ir y manejar directamente hacia Frederick. Amén. ¿Lo tenemos todo? Primera de Pedro 2, 9 al 10. ¿Lo tenemos? Amén. Amén. Dice la palabra del Señor: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia.
Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Puede tomar asiento. No sé cuántos de ustedes tienen la habilidad, o yo lo llamo el talento, de nadar. Aquellos que asisten a la playa o han ido a la playa, su habilidad de nadar va a depender de donde usted se va a encontrar en la playa. Okay, en otras palabras, cuando usted está en la playa, donde usted va a estar localizado en la playa, va a depender de sus habilidades de natación. Por ejemplo, en la playa, si usted ha ido y usted mira alrededor, usted va a notar que hay muchas personas y hay personas en diferentes partes de la playa. Hay personas que se quedan en la arena, en la playa, sentado o acostado o admirando la playa, el sol, o sea, lo que ven. Mientras que hay otros que se quedan en la orilla donde llega el agua. Ellos se sienten cómodos llegando a la playa y mojando sus pies. Y hay otros que se atreven a entrar un poquito dentro del agua de la playa y llegan hasta donde el agua le dé en las rodillas. Y cuando llegan a esa etapa, ellos paran, se quedan ahí o regresan. Hay otros que deciden ir un poquito más profundo y llegan hasta donde ya no sienten el sostén de la arena. Y esa sería yo. Desde que yo no siento ya la arena, el suelo, rápidamente regreso, porque yo no sé nadar. Y como yo no sé nadar, pues yo necesito estar cerca de donde mis pies puedan sentir la arena. Pero hay otros que se sumergen y van mucho más adentro en la playa, y usted lo puede ver, que están allá lejos. A veces si usted está en la arena, usted mire y usted dice, ¿será es una persona o será un tiburón? Porque usted está bien lejos y la persona está bien adentro. Y la persona está simplemente nadando, disfrutándose el agua, ahí haciendo malabares. Y usted lo ve que sí, que se sumergen y se tiran y hacen todas clases de malabares. Están disfrutando lo que es estar dentro de las profundidades del agua. Disfrutando todo lo que la playa, el mar tiene que ofrecer. Mire, hermano, y así es en lo espiritual, ¿verdad? Hay personas que se quedan hablando de una manera espiritual en la parte de más allá, en la parte de la arena. Otros vienen un poquito más cerca, pero se quedan en la orilla. Mientras que otros pueden que entren un poquito más y se sumerjan un poquito más en lo espíritu. Pero hay otros que deciden dejar todo e ir más profundo hasta donde el agua los sumerja por completo. Estos no tienen miedo. Ellos no tienen miedo de dejar el sostén de la tierra. Ahora quien lo está sosteniendo es el agua. Es el agua del Espíritu. Esos son aquellos que se gozan en las cosas de Dios, en lo espiritual. Esos son aquellos que han decidido
y que están sumamente confiados, que usted lo ve que hacen hasta malabares en el espíritu. Tú lo ves que están simplemente danzando, gozándose en las cosas del Señor. Y en el Antiguo Testamento, nosotros vemos un pasaje donde cuando el pueblo de Dios fue liberado y sacado de Egipto, y Moisés estuvieron andando en el desierto. Ellos estuvieron ahí en el desierto, Moisés como el líder, y Dios le da unas instrucciones a Moisés y manda a que le construyan un tabernáculo. Y en este tabernáculo era para ser la morada, era el lugar, el santuario de Dios. Este era el lugar donde Dios iba a habitar en medio del pueblo. Y si usted ve en su Biblia en Éxodo 25:8, ahí está lo que Dios le manda a Moisés. Éxodo 25:8. Voy a leer 8 y 9. Después me harán un santuario para que yo habite entre ustedes. El santuario y todo su mobiliario deberán ser una réplica exacta del modelo que yo te voy a mostrar. Éxodo 25, 8 y 9. El tabernáculo era la morada de Dios. Era el santuario donde Dios habitaba en medio de los hijos de Israel. Y este tabernáculo se conocía o se llamaba por diferentes nombres. Por ejemplo, la tienda de la congregación, la tienda de reunión, el tabernáculo del testimonio, el santuario. Era el lugar donde los hijos de Israel llevaban la ofrenda de sacrificios para Dios. O sea, ofrendas por sus pecados. Y este tabernáculo, que ustedes pueden ver aquí algunas de las imágenes que se están pasando, tenía partes y divisiones. Este tabernáculo se componía de la puerta, una sola puerta para entrar. Luego se encontraban con el atrio. El atrio, luego estaba el lugar santo y luego estaba el lugar santísimo. ¿Okay? Y en estos lugares se encontraban diferentes cosas. Por ejemplo, en el atrio, ahí se encontraba el altar de la ofrenda quemada. Era ahí donde llevaban los sacrificios y se quemaban en ese altar. Luego estaba el lavacro, todo en el atrio. Luego estaba un velo para entrar dentro del lugar santo. En el lugar santo. Y en el lugar santo habían también algunas otras cosas que componían este lugar. Por ejemplo, en el lugar santo, en el lugar santo, ahí estaba la mesa de los panes de la propiciación. Ahí también se encontraba el candelero de oro.
de oro. También allí estaba el incienso. Ahí estaba también el altar del incienso. Y luego para poder entrar al lugar santo, santísimo, del lugar santo al lugar santísimo, esto lo dividía, estaba dividido por un velo, Y en este lugar, llamado el lugar santísimo, no podían entrar cualquier persona. Okay. Este era el lugar donde moraba el Señor, donde el Señor estaba. Y aquí estaba en este lugar, en el lugar santísimo, el arca del pacto. El arca del pacto. ¿Okay? Y este lugar, al tabernáculo, al lugar santo y al lugar santísimo, solamente podía entrar el sacerdote. Los sacerdotes, si usted ve en Éxodo 20, el Señor constituyó a los sacerdotes, ¿okay? De Aarón y los hijos de Aarón para hacer un trabajo específico, para desempeñar funciones importantes dentro del tabernáculo. ¿Okay? El sumo sacerdote tenía las responsabilidades y la autoridad superiores. Y el sumo sacerdote era el único que podía entrar al lugar santísimo solamente una vez al año. Y esto se podía lograr después de haber pasado y haber hecho una serie de ritos. El mismo sacerdote, sumo sacerdote, tenía que hacer sacrificios por el pecado de él, no solamente por el pecado del pueblo, sino también tenía que traer sacrificio para él mismo. Él tenía que lavarse las manos antes de entrar al lugar santo. Y este sumo sacerdote tenía que llevar una vestidura que también fue dictada por Jehová Dios. La vestidura del sumo sacerdote tenía que llevar ciertos elementos escrita como Dios se lo había dicho. Y una de las cosas que tenía este sumo sacerdote en su vestidura eran unas campanitas. Y estas campanitas, si usted usa campana en su ropa, cada vez que usted se mueve, esa campana va a hacer un sonido. Va a hacer un sonido. Y esto era necesario para saber si el sumo sacerdote estaba con vida o no. Porque en la presencia de Dios se había pecado si todavía había suciedad, algo sucio dentro del corazón del sumo sacerdote. No podía estar en la presencia de Dios. Y aún siendo sumo sacerdote, instituido por Dios con la vestimenta del sumo sacerdote, pero si en su corazón y en él había pecado, cuando entraba en el lugar santísimo, su vida pudo haber terminado. Y es por eso que tenían esta campanita. Porque lo que estaban afuera no podían entrar dentro del lugar santísimo si algo le pasaba a este sumo sacerdote. Y este sumo sacerdote tenía una cuerda
donde si había que extraer, sacar el cadáver, tenían que alarlo del lugar santísimo. Porque ellos no podían simplemente llamar a la ambulancia, al 911, o el pueblo para venir a rescatarlo. Aún los sacerdotes no podían entrar a rescatarlo, porque este era el lugar santísimo donde solamente se le permitía al sumo sacerdote entrar una vez al año. Y estas campanitas, cuando sonaban, hay veces, yo me imagino que el sumo sacerdote, porque yo me imagino que estaba ahí en la presencia de Dios y se quedaba ahí tranquilo por tanto tiempo. Y las personas de afuera quizá pensando, pero este sacerdote se está tardando tanto. ¿Qué es lo que está pasando? Ya han pasado tantas horas y él no sale de ahí. Y yo estoy segura que quizás le jalaban un poquito para saber, ¿estás vivo o estás muerto? Porque tienes horas ahí adentro. Y él quizás se tenía que mover un poquito para darle la señal, todavía sigo vivo. Porque imagínate, estando en la presencia del Señor, ¿quién quiere salir allá afuera? Allá afuera donde hay sufrimiento, allá afuera donde hay dolor, allá afuera donde hay muerte. Yo me imagino que ese sumo sacerdote quizás decía, déjenme aquí me quiero quedar, aquí en la presencia del Señor. Y los hermanos de afuera, o sea, el pueblo que estaba afuera y los sacerdotes que estaban afuera decían, ¿estás vivo? No escucho un sonido, dame un sonido, déjame escuchar que todavía estás vivo. Y esto era el oficio del sacerdote y del sumo sacerdote, constituido por el Señor en el Antiguo Testamento. Ahora, el tabernáculo que Dios ordenó a construirlo, esto tipificaba, era una tipificación de una figura celestial. Porque sabes que Dios, desde el principio, o sea, desde Génesis, ya le estaba planeando para su creación, para nosotros, para la humanidad, una redención, una manera de nosotros poder alcanzar salvación. Así que este tabernáculo tipifica una figura celestial, representando el plan de redención de Dios para la humanidad. Es por eso que en Hebreos 9:24, si usted va allí para que usted lo vea con los ojos y lo escuche con sus oídos y se lo pueda llevar este día y se lo pueda llevar en su corazón en este día, Hebreos 9:24 dice que porque Cristo no entró al lugar santísimo hecho por los hombres, que solo es copia del verdadero. O sea que este tabernáculo que fue construido por el hombre era una copia de lo verdadero, sino al cielo. Hablando de Jesucristo, sino al cielo, y está presente allí. Y está presente allí, delante de Dios, para pedir a nuestro favor. Entonces, el tabernáculo fue construido para que Dios pueda morar en medio de su pueblo. Y luego, si sabemos la historia más adelante, cuando Salomón, el hijo de David, es rey, gobierna, él entonces ordena que se le haga un templo a Dios. Y se le hizo un templo al Señor. Entonces ahora esos ritos, esas cosas que se hacían en el tabernáculo, entonces ahora se iban a llevar a cabo en el templo. ¿Ok? Ahora Jesucristo era esa representación. Jesús es la puerta que nos conduce a Dios.
Jesús es la puerta que nos conduce a Dios. Él es la única puerta a la salvación humana. Jesús fue el sustituto perfecto. Jesús es el sumo sacerdote que derramó su sangre para santificar la justicia de Dios a favor de la humanidad. Cristo es el pan de vida. Él es el pan de vida. Él es el pan que nos sostiene. Jesús es la luz del mundo. Jesús es la luz verdadera que vino a este mundo para iluminar a todo ser humano. El velo que estaba allí dentro del tabernáculo, que separaba del lugar santo al lugar santísimo, donde solamente se podía entrar una sola vez al año, y solamente el sumo sacerdote, el cuerpo de Cristo, representa ese velo. El cuerpo de Cristo ahora nos permite tener ese acercamiento a Dios por medio de Él. Jesús fue nuestro holocausto. Él fue nuestro holocausto. Si usted se quedó en Hebreo 9, si se quedó allí mismo en el capítulo 14, 9:14, pero la sangre de Cristo puede hacer muchísimo más. Se ofreció a Dios como un sacrificio perfecto por el Espíritu eterno. La sangre de Jesús nos purifica. Su sangre purifica nuestra conciencia del mal que hemos hecho, para que así podamos adorar al Dios viviente. Cristo se ofreció a sí mismo. Cristo se ofreció a sí mismo como un sacrificio sin mancha. Y su sangre nos limpia nuestra conciencia de las obras que llevan a la muerte, para que nosotros podamos servir a un Dios viviente. Y ahora nosotros podemos entrar a la presencia de ese Dios maravilloso. Esto fue lo que sucedió. Esto fue lo que hizo el Señor el día que Él entregó su vida. Ahí en ese madero, ahí en esa cruz. Mateo 27, 50 al 51. Cuando Jesús estuvo allí en la cruz, en el madero, mas Jesús, habiendo otra vez clamado en gran voz, Él entregó el Espíritu. Y cuando Él entregó su Espíritu, allí en ese madero, mira lo que pasó. Algo maravilloso pasó cuando Jesús expiró y entregó su Espíritu. Dice aquí la palabra que el velo del templo se rasgó en dos. Este velo que ahora nos separaba del lugar santísimo, ahora se rasgó. Esto es lo que dice Mateo 27. El velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Y la tierra tembló y las rocas se partieron. Ahora nosotros, hermanos, tenemos acceso mediante Cristo, acceso a ese lugar santísimo. Dios quiere que tú entres a las profundidades del Espíritu. Ve hacia adelante y entra a las profundidades. A las profundidades del agua del Espíritu. Hasta que ya tú no sientas más la tierra. Hasta que ya tú no sientas más el sostén de esta tierra. Porque ahora tú vas a ser sostenido por el Espíritu de Dios. Ahora a ti quien te sostiene, aquí quien te va a sostener,
es las aguas del Espíritu de Dios. Porque en esa plenitud y en esa profundidad, allí hay plenitud de gozo. Ahí hay plenitud de gozo en Jehová. Porque el gozo de Jehová es mi fortaleza. Ahora yo no dependo de lo que esté aconteciendo en esta tierra. Ahora yo no dependo de lo que pasa en esta tierra. Ahora yo dependo simplemente y libremente del sostén del Espíritu de Dios. Ahora, ¿cómo podemos nosotros profundizar? ¿Cómo nosotros podemos llegar al lugar y profundizar y entrar a esas aguas y dejar que nos sumerja? Enamórate de tu Dios. Ama a Dios. Amarás a tu Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Enamórate de ese Dios a través de su palabra. Su palabra. En tus mandamientos meditaré. Consideraré tu camino. Me regocijaré en tus estatutos. No me olvidaré de tu palabra. En ella tengo mi voluntad. Inclinaré mi corazón a tu testimonio. Inclina tu corazón a la palabra de Dios. Inclina tu corazón a la palabra de Dios. También podemos profundizar. Podemos profundizar más en el Espíritu a través de la obediencia. Obedeciendo al Señor. Obedeciendo su palabra. Obedeciendo lo que Dios quiere para tu vida. Obedeciendo lo que el Señor quiere. Dame entendimiento. Ayúdame a entender, Señor. Y yo guardaré tu ley. Y yo la cumpliré con todo mi corazón, mi Dios. Ayúdame a obedecerte. Guíame por la senda de tus mandamientos. Porque en ella tengo mi voluntad. Ayúdame a obedecerla. Amando al Señor. Sabiendo su palabra, meditando en su palabra. Obedeciendo sus estatutos. También podemos profundizar más y entrar más en las profundidades del Espíritu a través de la oración. La oración es fundamental. En la oración, ese es el tiempo que dedicas para hablar y comunicarte con tu Dios. Filipenses 4, 6, 7 nos recuerdas y nos dice, Filipenses 4, 6, 7, que no nos preocupemos por nada, más bien en toda ocasión, no en algunas ocasiones. Mira lo que dice en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. ¿Y sabe lo que va a pasar? Cuando tú le presentas todas las cosas, cuando tú le presentas todas las cosas y oras en toda ocasión, la paz de Dios, esa paz que sobrepasa todo entendimiento humano, cuando tú le entregas al Señor, cuando tú oras al Señor, cuando tú estás constantemente y en toda ocasión orándole al Señor, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento va a cuidar tu corazón y va a cuidar tus pensamientos en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Algo también que nos va a ayudar a profundizar en el Señor o profundizar en el Espíritu es ayunar. El ayuno. Esto es fundamental para la fortaleza, para fortalecer nuestro espíritu. El ayuno ayuda a aumentar la sensibilidad.
sensibilidad espiritual y a poder dominar los apetitos terrenales. Teniendo conocimiento de su palabra. Tener conocimiento de la palabra de Dios. Empápate de la palabra de Dios. Es ahí donde tú vas a conocer la promesa que Él ha decretado para tu vida. Es ahí donde tú vas a saber la promesa que Dios tiene para ti, para tu familia, para tu descendencia. Empápate de la palabra de Dios. Es en la palabra de Dios que tú vas a saber el propósito que Dios tiene para tu vida. Es a través de la palabra de Dios, empapándote de la palabra de Dios, que tú vas a saber y a conocer la voluntad que Dios tiene para tu vida. La palabra de Dios. Obedece al Señor. A través de la obediencia, hacer su voluntad. Es que cuando obedecemos a Dios, cuando tú obedeces a Dios, tú vas a ver que las bendiciones empiezan a fluir en tu vida. Tú vas a ver cómo Dios empieza a derramar bendiciones y a enchanzar el terreno de bendiciones para tu vida. A través de las bendiciones. A través de la obediencia. A través de la obediencia vendrán esas bendiciones. Y habla con tu Dios. Habla con tu Dios. Órale a tu Dios. Cuando nosotros no tenemos conversación, cuando tú cortas la comunicación con una persona, la relación con esa persona se va deteriorando y se deteriora. Cuando se corta la comunicación con una persona, cuando ya tú no te comunicas con alguien, ¿verdad? Cuando un hijo está enojado con el padre y lo corta y no se comunica con ese padre o esa madre, se va deteriorando esa relación entre esa madre, esa hija, ese padre y ese hijo. Así que es importante mantener esa fuente de comunicación con el Señor en oración. ¿Sabes que la oración era la primera línea de defensa para el pueblo de Israel? El rey David, él consultaba con el Señor. Cada vez que él iba a tomar alguna decisión, el rey David iba a la presencia del Señor y hablaba con Dios. David consultaba con Dios. Él buscaba dirección del Señor. Él buscaba su respuesta. Él esperaba la respuesta de Dios. En Primera de Samuel 23, en Primera de Samuel capítulo 23, ahí vemos a David. Está en Keila. Y los filisteos empezaron a atacar la ciudad de Keila. Y dice la palabra del Señor que los filisteos se llevaron el trigo que fue recién cosechado. Y cuando David lo supo, fíjese lo que hizo David. David no fue corriendo tras los filisteos. Él no se enojó. Él no empezó a hablarle a las personas qué hacer. Lo que David hizo, y vemos aquí en Primera de Samuel 23, que cuando David lo supo, él le preguntó a Dios. Él fue directamente a donde Dios y le preguntó, ¿debo ir a atacar a los filisteos? Él le preguntó, ¿qué debo yo hacer? ¿Debo yo ir a atacar a los filisteos? Y esto fue lo que Dios le contestó. Ve y atácalos. Salva a la ciudad de Keila. Así es que Dios lleva a cabo su voluntad. Dios lleva a cabo su voluntad en la tierra a través de la oración de su pueblo. A través de la oración de un pueblo. Cuando un pueblo se mantiene en pie, orando, esperando respuesta del Señor, Dios puede llevar a cabo
su voluntad aquí en la tierra. Dios puede llevar a cabo su voluntad en nuestra vida cuando nosotros nos mantenemos en oración, cuando nosotros le presentamos a Dios nuestro camino, cuando nosotros le presentamos a Dios las decisiones que debemos de tomar, y cuando esperamos sus respuestas y la obedecemos. Es ahí cuando el Señor puede obrar y llevar su voluntad y hacer su voluntad en nuestra vida y en la vida del pueblo. Debemos también mantener nuestro espíritu fortalecido, fortaleciendo nuestro ser espiritual. Nosotros fuimos creados a su semejanza. Fuimos creados a la semejanza de Dios. Somos cuerpo, alma y espíritu. Y tu espíritu tiene que estar fuerte. Tiene que estar fuerte tu espíritu para poder dominar los deseos de la carne, para poder dominar los deseos del alma, que muchas veces en mi alma está triste, o muchas veces mi alma tiene unos deseos que son contrarios a la voluntad de Dios o de la palabra de Dios. Pero cuando tu hombre, tu persona espiritual está fuerte, tú vas a poder estar fortalecido. Y para que tu espíritu pueda fortalecer y pueda gobernar, nosotros debemos de tener una vida de ayuno, de buscar tiempo para ayunar. El ayunar, cubrir nuestra boca, separar un tiempo de silencio. Es un tiempo especial para el Señor. Es decir, no voy a atender a los deseos de lo terrenal, sino que ahora le voy a dar cabida para fortalecer mi espíritu. Cuando nosotros ayunamos, hacemos una cita con Dios. Hacemos una cita especial con el Señor. En el libro de Jueces, en el capítulo 20, Jueces 20, allí encontramos una guerra que se desató. Se desató una guerra entre Israel y sus hermanos de Benjamín, los benjamitas y los israelitas. Ahí se desató una guerra. Y los israelitas fueron a batalla contra Benjamín y regresaron a casa llorando porque perdieron muchísimos hombres en la batalla. Los benjamitas habían matado muchos de los hombres de Israel y ellos regresaron llorando en la primera batalla. Fueron una vez más en la segunda batalla, Israel contra Benjamín, y una vez más, por segunda vez, los benjamitas derrotaron a muchos hombres de los hijos de Israel. Y una vez más, por segunda vez, volvieron a llorar. Volvieron a llorar. Pero a esta vez decidieron hacer algo un poquito diferente. Y es aquí donde vemos en el capítulo 20 de Jueces. El capítulo 20 de Jueces, empezando en el 24. Mira lo que ahora decide hacer el pueblo de Israel antes de levantarse en guerra, antes de ir otra vez a la guerra con Benjamín. En Jueces 20:24. Por lo cual se acercaron los hijos de Israel contra los hijos de Benjamín el segundo día. Y aquel segundo día, saliendo Benjamín de Gabá contra ellos, derribaron por tierra otros 18,000 hombres de los hijos de Israel, todos los cuales sacaban espada. Entonces subieron todos los hijos de Israel y todo el pueblo y vinieron a la casa de Dios y lloraron y se sentaron allí en presencia de Jehová y ayunaron aquel día hasta la noche. Y ayunaron aquel día hasta la noche, ofrecieron holocausto y ofrenda de paz delante de Jehová.
Y el 27 dice, y los hijos de Israel preguntaron a Jehová y dijeron, volveremos, esta era ya por tercera vez, volveremos aún a salir contra los hijos de Benjamín, nuestros hermanos, para pelear o desistiremos. Y Jehová dijo, subid, porque mañana yo os los entregaré. Lo diferente que hicieron los israelitas esta vez es que ellos no solamente fueron delante del Señor a llorar, sino que ellos también decidieron ayunar delante del Señor. Y mira el resultado que tuvo esto en el versículo 35 de ese mismo capítulo 20. El resultado de esto, y derrotó Jehová a Benjamín delante de Israel. Delante de Israel. Nosotros debemos de poner todo esto en práctica. Ponlo en práctica. Lee la palabra de Dios. Ayuna. Dedica tiempo para estar con Dios. Esto se va a convertir en parte de ti, en parte de tu vida. Mientras más tú practicas algo, se convierte como parte de tu vida. Yo no sé si usted se aprende cuando estaba aprendiendo, o sea, recuerda cuando estaba aprendiendo a manejar. Al principio era un poquito difícil, pero ya cuando usted aprendió y arrancó con ese carro, ahora usted puede manejar hasta con los ojos cerrados. Claro, no maneje con los ojos cerrados, pero usted podría saber qué hacer si hiciera los ojos. Usted sabría cómo darle al timón, dónde darle para parquear o darle para reversa. Y así debemos nosotros poner esto en práctica para que esto se vuelva parte de nosotros. Nosotros leímos al principio, cuando empezamos con Pedro, la palabra nos dice, pero ustedes son descendencia escogida, sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que lo llamó de la tiniebla a su luz admirable. Tú eres sacerdocio escogido. Ahora tú puedes entrar al lugar santísimo. Ahora tú puedes entrar a la presencia del Señor. Tú has sido llamado de las tinieblas a la luz admirable. Es por eso que Hebreos 10, 20 al 22. Hebreos 10, 20 al 22. Ahí nos dice que Jesús abrió el camino. Jesús abrió un camino nuevo para nosotros a través de la cortina. Él mismo es ese camino nuevo y vivo. Es decir, lo abrió ofreciendo su propio cuerpo como sacrificio. Jesús, el gran sacerdote que tenemos, Él reina sobre la casa de Dios. Ahora Jesús reina sobre la casa de Dios. Él nos ha limpiado. Él nos ha liberado de toda culpa. Y ahora nuestro cuerpo está lavado con agua pura. Entonces, dice Hebreos, entonces acerquémonos a Dios con un corazón sincero, seguro de la fe que tenemos. Acércate a Jehová. Acércate a tu Salvador. Acércate a ese Dios. Ya Él lo dio todo por ti. Ya la sangre de Cristo abrió ese camino y ahora a través de Él, ahora nosotros somos ese pueblo adquirido por Dios. El velo ha sido partido. El velo ha sido partido. El velo se partió, dice la palabra, desde arriba hacia abajo. Dice que se rasgó en dos. Ahora ya no hay nada
que te impida. Si ya tú le has dado tu vida a Cristo y Él te ha limpiado, ahora tú tienes acceso. Ahora tú tienes acceso. Ahora nosotros podemos entrar a ese lugar donde solo algunos podían entrar, donde solamente algunos tiempos del año podían entrar. Ahora Jesucristo ha abierto ese camino. Ahora Él ha roto esa cortina para que tú puedas acercarte a la presencia del Señor. Y ahora nosotros podemos sumergirnos en su presencia. Ahora nosotros podemos sumergirnos en la presencia del Señor. Ahora ya cuando tú no sientas el sostén de la tierra, ya eso no importa, porque ahora donde yo estoy es en las aguas de la profundidad del Espíritu, es en las aguas de Dios. Ahora no importa el sostén de esta tierra, porque ahora quien me sostiene es mi Dios. Es aquel que lo dio todo por ti y por mí. Fue aquel que a través de su sacrificio, a través de dar su vida por ti y por mí, a través de su sangre, ahora Él te ha dado acceso. Y ahora Él está a la diestra del Padre, sentado a la diestra del Padre, mirando aquí a la tierra, mirándonos a nosotros. Y Él dice: ya te di acceso, ya lo hice por ti, ya di mi vida por ti. Acércate, 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 profundízate, entra a las profundidades, entra a las profundidades. Ahora tú has sido adquirido con un precio muy alto. Jesús, Él pagó ese precio. Él pagó ese precio. Él pagó ese precio. Él fue ese sustituto. Él fue ese sustituto perfecto, sin mancha, que dejó su trono de gloria para venir aquí a la tierra a dar su vida por ti y por mí. Y ahora Él dice: entra a las profundidades. Entra a las profundidades. Entra a las profundidades. No te quedes en el atrio. No te quedes en la orilla. No te quedes afuera. Sigue adelante. Sigue hacia adelante. Sigue hacia adelante hasta que ya tú no sientas el sostén de esta tierra. Hasta que sea el Espíritu de Dios. Hasta que sea Dios mismo que sostenga todo tu ser. Que sostenga toda tu vida. Aleluya. Gloria a tu nombre, mi Dios. Thank you, Jesus. Y sabes que cuando tú entras a las profundidades y ya tú no dependes del sostén de esta tierra, ahora tú entiendes que tu socorro viene de Jehová. Que tu socorro no viene de aquí, no viene de nada de este mundo, no viene de esta tierra, sino que mi socorro viene de Jehová. Ese Dios que hizo la tierra y ese Dios que hizo los cielos y la tierra. Ahora tu socorro viene de Él.
Tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Ahora tu socorro viene de Jehová. La muerte venciste. Él venció. Él lo partiste. Él partió el velo. Ahora está vacía la tumba. Y el Señor te dice, entra. Entra a las profundidades. Entra.